Chisme caliente, para que goce la gente. Vamos a continuar con este maratón, mis chismosas y chismosos. Vamos con esta historia. Hola, espero pueda subir la historia de mi tía. Me duele demasiado lo que pasó con ella y pero aún esté sola. A veces siento odiar a mi mamá por ser como es, pues años después me enteré de muchas cosas que nos ocultó a mí, a mi papá y a mis hermanos. Nosotros tenemos una vida económicamente desahogada. Mi papá es arquitecto y mi mamá odontóloga. Ellos se conocieron hace años en una conferencia de no sé qué en el Estado de México y de ahí se casaron. Nunca conocí a nadie de la familia de mi mamá, mis hermanos, ni mi papá, ni yo. Lo único que ella decía era que no tenía una buena relación con sus papás ni con sus hermanos y tenía años que no los veía. Hasta hace poco que conocí esa parte de su vida que ocultó simplemente por vergüenza. Mi mamá nació en un pueblo, por llamarlo así, porque es sierra, que ni nombre tiene, cerca de un poblado en Puebla. Tiene 10 hermanos y a mis abuelitos ya grandes de 80 y 82 años. Ella creció con demasiadas privaciones, no tenían para comer, vivía en una casa hecha de pura madera. Mis abuelitos se dedicaban a la cosecha y a tejer hamacas, bolsas, colchas y vendían en Puebla, en plazas y así. Hablaban español y otra lengua que no recuerdo cómo se llama, pero en su casa siempre hablaban su dialecto. Todos sus hijos, como pudieron, salieron adelante. La mayoría se dedican a lo mismo que ellos. Solo 3 de sus 11 hijos salieron de ese pueblo a probar suerte en otros lados. Mi mamá salió a los 16 años de su pueblo a probar suerte en la Ciudad de México, donde estuvo trabajando de doméstica y a nadie le dijo nada. Solo se fue y llegó a ayudar a mis abuelos solo durante un año, y de ahí nadie más supo de ella. Mi tía Hortensia también emigró y también trabajaba de doméstica en diferentes casas. Mi mamá salió adelante, estudió, se superó y conoció a mi papá. Se casaron y bueno, aquí seguimos con una vida estable. Mi tía Hortensia estudió solo corte y confección y conoció a su esposo, un cobrador de Electra, y pues mal no les va, pero tampoco tiene así que digan mucho. Al ver que sus hermanas salieron a probar suerte, mi tía Mari, la más chica, que habla mínimo el español, también sale del pueblo. Mi tía Hortensia le ayuda a colocarse de doméstica en una casa de dinero. De mi mamá nada sabían. Mi tía Hortensia veía poco a mi tía Mari, solo cuando salía los domingos. Así pasa el tiempo. Mi tía Mari tenía 29 años. La historia que les cuento me la platicó mi tía Hortensia años después. En la casa donde trabajaba mi tía Mari, un día como cualquier otro, hace su trabajo, termina su día y se va a dormir junto con otras 2 chicas que también trabajaban ahí. Al otro día amanecen, se levantan y se dan cuenta que los patrones y los hijos, que eran 2, no bajaban, y van a ver y los encuentran asesinados en sus recámaras, a los 4, y la caja fuerte en la recámara de los patrones vaciada. Llega la policía y les hacen preguntas a todas. Mi tía Mari no sabía mucho hablar español y no entendía nada de lo que le decían. Si a veces hablando en español no entendemos los términos que manejan ellos, menos ella. Pero ella estaba tranquila porque pues no había hecho nada, nadie escuchó nada, era alguien conocido porque no forzaron puertas y entraron con la combinación de las puertas. Se las llevaron a las 3 detenidas y mi tía a nadie avisó porque les digo que no sabía ni siquiera que la estaban haciendo. A las otras chicas las dejaron libres y a la única que culparon sin pruebas fue a mi tía Mari. La llevaron a Barrientos y la encerraron. Mi tía ni el teléfono de memoria sabía de mi otra tía Hortensia, así que tampoco le avisó nada. Dentro de su ignorancia tampoco sabía hasta qué grado era el problema que estaba pasando. Mi tía Hortensia se le hizo raro que no fuera mi tía María a verla el siguiente domingo, pero pensó que quizás no había salido el siguiente domingo lo mismo. Ya hasta el tercer domingo se preocupó y fue al día siguiente a preguntar y ahí se enteró de todo. Fue a ver a mi tía Mari y ella pues no sabía nada, se dio cuenta que abusaron de su condición de indígena, tenían que haberle puesto un traductor y no lo hicieron. Estaba su confesión firmada y mi tía no sabía ni lo que había firmado, que solo era su nombre y sus huellas, donde ella declaraba que junto con su novio habían robado y los mataron. Mi tía ni novio tenía. El nombre del supuesto novio era un nombre inventado por la fiscalía. Cuando mi tía Hortensia quiso hacer algo ya era demasiado tarde, no tenía para un abogado y el de oficio obviamente no le ayudaba en nada. No querían decirle a sus papás porque ellos qué podían hacer por su hija, si ni para pasaje siquiera hubieran tenido para ir a verla.
Mi tía Hortensia tampoco tenía dinero para llevar un gasto así que lo que le quedó hacer solo era ir a ver a mi tía Mari una vez cada mes o cada 2 meses y llevarle cosas. Mi tía Mari le pedía que la sacara de ahí, que no le gustaba estar ahí, que le quitaban sus cosas, pero ya no podía hacer nada. Estaba sentenciada ya a 70 años. Cuando iba mi tía a ver a mis abuelos le preguntaban por ella y mi tía les mentía, y ellos le creían. Pero al año ya comenzaron a dudar, pues mi tía Mari siempre les giraba su dinerito cada semana y hacía un año que no recibían nada. Pero mi tía ni dinero para poder traerlos a que la vieran. Mi tía Hortensia comienza a buscar a mi mamá para que la ayudara. Sus hijos de ella se encuentran a mi mamá por Face y se ponen en contacto con ella y mi mamá la ignoró y hasta bloqueó a todos. Mi mamá no quería saber nada de ellos. Así que entre las estalqueadas también dan conmigo y ellos pensando que mi mamá no veía los mensajes me mandan mensaje a mí. Y es cuando hablo con mi tía y me entero de todo, que tenía abuelitos viviendo en condiciones terribles y una tía en la cárcel siendo inocente. Me avergoncé de ser hija de quien era. Cuando llegó mi mamá le dije y se puso pálida. Me dijo que era una parte de su vida que estaba enterrada y que no le dijera nada a mi papá, lo cual obviamente no le hice caso, y cuando llegó mi papá y mis hermanos les conté todo. Mi hermano apoyó a mi mamá. Es igual que ella, clasista, elitista, altanero. Mira por abajo del hombro a las chicas que trabajan aquí en mi casa. Mi mamá igual, las trata mal, pero mi hermana y mi papá no, ni yo. Mi papá dice que cómo es posible que tenga esa sangre, que era su familia que los apoyara, y ella dijo, ni me interesa. Yo le pedí a mi papá que por favor los ayudara y él me dijo que sí. Nos vimos con mi tía, nos contó todo lo que pasaba con mi tía Mari y con mis abuelitos. Mi papá le dijo que en ese momento no estaba sola, que por favor no le dijera a sus papás lo que pasaba con mi mamá, que les evitara ese dolor de saber que su hija se avergonzaba, que él se haría cargo de todo. Fuimos a ver a mis abuelos, les dijimos de momento que mi mamá no estaba en el país, por eso ya no iba, pero que ella nos había pedido ayudarlos. Obvio una mentira piadosa, vimos cómo vivían, algo inhumano, ni baño tenían, ni tele, ni pagaban agua ni luz, un jacal literal durmiendo en petates toda su vida. Mi papá lo primero que hace es decirle a mi tía Hortensia que se los llevara a su casa para que pudiera llevarlos a ver a mi tía Mari, en lo que él tiraba todo eso y les levantaba una casita. Mi papá era arquitecto y fue pan comido. La casita quedó hermosa. Les compró muebles, todo sencillo, pero ya tenían tele, baño, camas. Mi papá le daba a mi tía Hortensia para sus gastos de ellos. Le mandaba a mi tía Mari y le contrató un abogado. Todo lo pagó mi papá. Es mi héroe, mi ejemplo a seguir. Yo y mi hermana cada 8 días vemos a los viejitos chulos. Están súper enteros, sin una sola enfermedad, a Dios gracias. Por fin tengo unos abuelitos, pues los papás de mi papá murieron en un accidente hace años y no los conocí. Por fin mis abuelos pudieron ver a mi tía Mari. Yo, mi hermana y mi papá también la fuimos a ver. Nunca habíamos entrado a un reclusorio. Salimos choqueadas, llorando, rogándole a mi papá sacar a mi tía de ahí, pobrecita. En pésimas condiciones, había vivido ahí durante ya 2 años sin ropa, descalza, viviendo en una celda de indigentes, siendo sirvienta de varios de ahí, sus manitas súper destrozadas de todo el trabajo diario que las demás le hacían hacer. ¿A qué grado llegaba su ignorancia que le decía a mi tía Hortensia que cuándo le iban a pagar su trabajo? Porque solo la golpeaban, así que mi papá pagó todo allá adentro. Protección, la cambiaron a una de las mejores celdas, dejó de ser la sirvienta de todas esas encajosas. Le metimos ropa, tenis, comida, todo lo que ella necesitaba. Cada 8 días iba mi tía y mis abuelitos a verla, y mi papá les daba todo lo que necesitaba. Por la pandemia mis abuelitos dejaron de entrar, regresaron a su pueblo, pero ya con su casita. Lloraron de felicidad cuando llegaron y vieron su casa, y mi papá les prometió que cuando nosotros volviéramos a ir a verlos, era porque íbamos a ir ya con mi tía Mari, que se quedaran tranquilos. Mi mamá, al enterarse que mi papá nos había llevado a mi hermana y a mí al reclusorio, se enojó demasiado porque cómo era posible que nos hubiera metido a un lugar tan asqueroso lleno de delincuentes. Que nunca la iba a perdonar hubiera llevado a sus hijas ahí. Se fue de la casa y se divorciaron. Me dolió mucho, pero mi papá dijo que no podía seguir al lado de un hielo y que ser sencillos, empáticos, ayudar al prójimo era algo que él tenía y no podía seguir con ella. Mi hermano se fue con ella. En este momento estamos en espera que mi tía Mari salga ya el siguiente mes. Gracias a todo lo que mi papá hizo, definitivamente era con dinero su libertad. ¿Quién mató a esa familia?
Nadie lo sabe. Mi tía piensa que fue una de las otras chicas, pero eso no nos importa ya. Solo que mi tía salga y vuelva a comenzar de cero con todo el apoyo de nosotros. Gracias por haber leído la historia de mi tía. Muy triste, pero que va a tener un final feliz. Ay no, ahora sí casi lloro. Me da tristeza con los viejitos. Bueno, porque pienso en mis abuelitos, que los amo mucho y los quiero mucho y ya no están conmigo. Bueno, ahí les dejo esta historia.